El miedo es un sentimiento, una emoción que en circunstancias normales puede ser muy beneficioso para ti y para mí. El miedo es una señal que nuestra mente, nuestro cuerpo da cuando hay ciertos elementos de peligro que nos pueden hacer daño, y el miedo nos sirve como una herramienta para poder estar alerta y tomar acciones pertinentes de acuerdo al peligro que estamos enfrentando. Sin embargo, cuando el miedo se prolonga de una manera muy profunda, cuando está muy elevado en nuestras emociones, el miedo se puede convertir en un gran enemigo para nosotros. Dice la palabra del Señor que la primera vez que el ser humano sintió miedo fue en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y Dios vino al encuentro del hombre, y dice la Biblia que Adán tuvo miedo y se escondió. El miedo pudiera convertirse en un elemento de obstáculo muy grande y elevado para que nosotros podamos lograr alcanzar todas las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y hay por lo menos tres cosas o elementos que el miedo puede quitar o puede evitar en nuestra vida cuando nosotros no lo manejamos de manera correcta, o cuando nosotros permitimos que el miedo se apodere de nosotros. Y quiero que las anotes ahí. Número uno, el miedo tiene la capacidad de detener nuestra próxima victoria. Así como lo acabas de escuchar, el miedo pudiera evitar que tú tengas la próxima victoria que Dios quiere que tú alcances en tus manos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 7. Sabemos que en esta historia había un hombre llamado Gedeón, y Dios le había comisionado con un grupo pequeño de personas, unos 300 personas, vencer a un ejército de más de 185,000 personas. Yo no sé si a ti eso te pone presión, pero si yo fuera Gedeón, yo hubiera tenido mucha presión y mucha quizás ansiedad, y los elementos del miedo estuvieran ahí presentes. En el caso de Gedeón fue así. El elemento del miedo fue algo que Gedeón tuvo que manejar continuamente a la medida que Dios trabajaba con él. Pero mira el verso 9, debo decir, perdón, del libro de Jueces, cuando Dios le dice a Gedeón: esta noche te pido que te levantes, desciende al campamento del ejército enemigo, el ejército de los madianitas, porque yo te he dado una gran victoria sobre ellos. Y Dios añade lo siguiente, le dice a Gedeón: pero si tú tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, con tu mano derecha, se llamaba Fura, y ve para que tengas de antemano la noticia de la victoria que yo te voy a dar. Me encanta la manera en que Dios trata con las emociones de Gedeón, en donde Dios, sabiendo que Gedeón estaba luchando con las emociones, con el miedo, Dios mismo le dice a Gedeón: mira, ya yo te he dado la gran victoria, quiero que vayas al campamento de los enemigos, y si tú tienes miedo, quiero que vayas con tu ayudante, con Fura, y veas en primera línea la victoria que yo te voy a dar. Alguien en una ocasión dijo una palabra maravillosa. Dice: la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es aquellas cosas que nosotros hacemos sabiendo que son correctas, a pesar de que nosotros podamos experimentar miedo. Fue precisamente lo que hizo Gedeón. Y el miedo, como le dije hace un minuto atrás, tiene una capacidad extraordinaria para que nosotros pudiéramos evitar tener nuestra gran próxima victoria. Y el Señor le está diciendo a Gedeón: sé que tienes miedo, sé que te preocupa lo que estás viendo, sé que con 300 personas tú no puedes vencer 185,000 soldados armados de un ejército que viene contra ti. Sin embargo, te estoy diciendo: búscate a Fura y ve, porque tú vas a tener una gran victoria. No permitas, Gedeón, es lo que Dios le está diciendo a él, no permitas que el miedo detenga la próxima gran victoria que tengo para ti. Y es interesante porque el nombre de Fura significa rama de árbol. Es como si Dios le estuviera diciendo a Gedeón: en el momento de esta frustración y de estos miedos que estás teniendo, apóyate en una rama,
Toma una rama, se llama Fura, tu amigo, esa persona que está cerca de ti. Búscate a alguien. Mira qué poderoso es esto. Búscate a alguien que te sirva como una rama de apoyo para que tú puedas cumplir en medio del miedo la asignación que yo te he dado. Número 2, el miedo pudiera evitar que nosotros tuviéramos o tengamos avance en nuestra vida. Muchas personas emprenden proyectos, negocios, familia, ministerio, estudios, etcétera. Ponle el nombre que tú quieras. Y muchas veces no se logran los proyectos, se quedan a mitad, no hay avance, no hay una consistencia de progreso. Y cuando uno estudia qué es lo que está pasando, Señor, ¿por qué no estoy logrando los objetivos? ¿Por qué piso y no arranco? Nos damos cuenta que hay un elemento de miedo que está arraigado muy profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, y no nos está permitiendo tomar decisiones acertadas. Mira lo que Dios le dice a Josué en el libro que lleva su nombre, Josué capítulo 1, verso 9. Dice: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y sé valiente, no temas. Repito, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Lo que Dios le está diciendo a Josué es lo siguiente: sé que ahora en la conquista de Canaán vas a experimentar miedo. Lo sé, yo creé al ser humano, yo sé lo que, yo estoy en el futuro ya yo sé que cuando veas los muros de Jericó y veas las ciudades y veas los gigantes, vas a experimentar miedo. Y de antemano te estoy diciendo, no tengas miedo, no te acobardes, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Básicamente, lo que Dios le está diciendo a Moisés, a Josué, debo decir, y nos está enseñando en este día, es que el miedo, si no lo trabajamos, si no lo manejamos correctamente, pudiera evitar, no que entremos a la tierra prometida, sino evitar el avance. Muchas personas entran en las promesas de Dios, pero no hay avance. Y Dios desea no solamente que entremos en las promesas, en las cosas, en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sino que en medio de ellas nosotros podamos tener avance. Y número 3, el miedo pudiera provocar que los propósitos eternos de Dios sean abortados en nuestra vida, que mueran delante de nosotros. Mateo capítulo 14, verso 28, la dinámica de Jesús con Pedro cuando éste caminó por encima de las aguas. Vemos este elemento del miedo muy presente. Dice la palabra del Señor: pero Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Saben? ¿Recuerdan el relato cuando Jesús iba caminando sobre las aguas y Pedro le dice: bueno, si es verdad que eres tú, permite que yo vaya delante de ti? Y Jesús le dice: vente, Pedro, camina hacia mí. Y todos sabemos que Jesús comenzó a animar a Pedro y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero en el proceso Pedro experimentó un miedo aterrador. Las olas, el sonido del viento, el agua, quizás un poco inestable el piso. Y dice la palabra que a causa del miedo, Pedro sucumbió. Y Jesús le pregunta a Pedro: ¿por qué dudaste? Y Pedro dice: porque tuve miedo. Por poco, a causa del miedo, Pedro muere. Por poco hay una pérdida de muerte en medio del equipo de los discípulos a causa de un sentimiento del miedo. Muy probablemente el miedo, cuando no se maneje bien, provocará no solamente que no haya avance en nosotros, o no solamente va a provocar que evitemos tener victorias nuevas en nuestra vida. Hay ocasiones que el miedo lo que provoca es muerte. Pero el Señor me mandó hoy a decirte que Él es el Dios que te comisionó y te envió a hacer esos proyectos, esas asignaciones, el que está contigo a pesar de que el ejército sea grande, a pesar de que la tierra prometida tenga grandes ciudades que son unos desafíos, y a pesar de que la tormenta y el agua estén ahí amedrentándote. Dios es el Dios que a pesar del miedo te dice: yo estoy contigo. No dejes de hacer lo que te pedí. No permitas que el miedo se convierta en un gigante que aborte lo que yo te he hablado y lo que yo te he prometido. Si es necesario buscar como Gedeón a un fura, o sea, a una persona que sea rama de apoyo,
búscala. Habla con tu pastor, habla con tu líder de ministerio, habla con un compañero del ministerio, habla con un amigo, busca las herramientas necesarias. Y finalmente, y no menos importante, dile al Señor, aquí estoy, con temor, con miedo, pero no me quito, Señor. Dame la fuerza, dame el coraje, dame la unción que necesito para completar la asignación que me has dado como esposo, como esposa, como padre, como empresario, como estudiante, como ministro, en donde quiera que te estés desempeñando. No permitas que el miedo sea un gigante que te derrote. Haz del miedo un aliado para que al final de esta jornada Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Te habló tu pastor Omar Santiago y pido al Señor que esta palabra sea de bendición a tu vida enormemente. Dios te bendiga. Este fue tu programa Nuevos Días con el pastor Omar Santiago.